Iniciamos el año 2024 de la mejor manera para los adultos mayores y las personas discapacitadas, pues recientemente se anunció que este sector se estaría viendo beneficiado por un cheque de estímulo de hasta $1,000 dirigidos solo para ellos. Sabemos muy bien que los adultos mayores, los discapacitados y hasta las familias que son de bajos ingresos son los más afectados en estos últimos años, tanto por la pandemia como por la inflación. Es más, algunos beneficiarios del Seguro Social no logran ni llegar a fin de mes con algo de dinero por culpa de la crisis económica y los altos precios y los costos básicos del hogar. Pues esperamos que esta ayuda que estarán recibiendo a partir de este mes de enero les pueda aliviar un poco con esta gran carga económica. También estaremos hablando un poco sobre las ayudas o estímulos estatales que varios gobiernos estarán enviando en este año 2024, controles que actualmente están activos y ustedes pueden solicitarlos. Las aplicaciones para poder obtener un control de estímulo dirigido para los adultos mayores y las personas discapacitadas se estarán entregando en el estado de Pensilvania y está a poco de comenzar. Aquellos residentes que cumplan con los requisitos de elegibilidad podrán obtener un reembolso de hasta $1,000. Esto es posible gracias a un llamado programa de reembolso ampliado que fue aprobado por el gobernador Josh Shapiro. Pues fue en el año 2023 cuando el líder Shapiro dio luz verde a este estímulo económico estatal, el cual ayudará a los residentes de Pensilvania otorgándoles un alivio de impuestos a la propiedad y reembolso de alquileres. A partir de enero de este año 2024 ya podrá estar enviando la solicitud para poder obtener este dinero extra. Los residentes elegibles recibirán hasta $1,000 en un impuesto ampliado a la propiedad y un reembolso de alquiler en Pensilvania. Si bien este programa ya ha existido en años pasados, pues para este año 2024 se le ha puesto el nombre de Programa de Reembolso Ampliado, ya que este se va a extender para que más residentes de Pensilvania puedan acceder a él. Es una nueva ley llamada Ley 7 del año 2023. Es el mayor recorte de impuestos dirigidos únicamente a las personas mayores en casi 2 décadas. La versión anterior de este programa de reembolsos ofrecía hasta $650 por residente calificado. Esta vez, para este año 2024, se podrá obtener un máximo de $1,000 por persona elegible. En la nueva legislatura también se cambió el límite de ingresos para los inquilinos y propietarios de viviendas, lo cual implica que más residentes de Pensilvania puedan calificar para este reembolso de impuestos. Esto significa que los inquilinos y propietarios de viviendas con un ingreso anual de hasta $45,000 anuales podrán calificar para este reembolso o este alivio económico. Con esta extensión del programa, se pretende ayudar a 175,000 residentes más de Pensilvania, lo cual se suma a un total de 430,000 beneficiarios que podrían obtener este alivio económico y los cuales verán un mayor reembolso en este año 2024. El Departamento de Ingresos de Pensilvania comenzará a recibir las solicitudes a partir de mediados de enero. El reembolso se aplicará a todos los impuestos a la propiedad y al alquiler pagado en el año 2023. Solamente estará disponible para adultos mayores de 65 años, viudas o viudos de 50 años o más. También entran las personas con discapacidades desde los 18 años para adelante. Pues muy bien, hay una pregunta en concreto que muchas personas se realizan en este año, y es, ¿el gobierno enviará pagos adicionales este año? Bueno, pues a medida que Estados Unidos emerge de esta sombra económica que nos dejó la pandemia, muchos ciudadanos se preguntan sobre la posibilidad de controles de estímulos adicionales en este año 2024. Las rondas anteriores de controles de estímulo, parte del plan de recuperación estadounidense del gobierno de los Estados Unidos, desempeñaron un papel fundamental a la hora de brindar alivio financiero durante el pico de la pandemia. Estos controles prácticamente fueron un salvavidas para muchos, ya que les ayudaron con las facturas,
con la tensión financiera en general provocada por la crisis sanitaria mundial. El último cheque que vimos fue por un monto de $1,400. Este fue distribuido por el IRS en el 2021. Esto fue parte de los más de 476 millones de pagos realizados, por un total de $814,000 millones, los cuales obviamente impulsaron significativamente la economía durante los momentos más difíciles. Desde estos reembolsos ha habido una tensión económica constante y muchos estadounidenses han sentido las consecuencias incluso después de que los esfuerzos oficiales de ayuda para la pandemia hayan cesado. La perspectiva de nuevos controles de estímulo federal para este año 2024 es un tema de mucha discusión. Una figura muy destacada del sector contable, que es llamado Zach Hellman, expresó dudas sobre que el gobierno federal esté planeando nuevos pagos. Señaló que la atención se ha desplazado hacia la recuperación económica y que los controles de estímulo adicionales no están dentro de la agenda legislativa actual. Este cambio indica, un movimiento hacia estrategias económicas a largo plazo, en lugar de ayudar financieramente de inmediato. A pesar de la falta de controles de estímulos federales, el alivio a nivel estatal sigue siendo una opción para muchos estadounidenses, ya que diferentes estados han implementado diversas medidas de ayuda. Por ejemplo, tenemos la expansión de Pensilvania, que es lo que les mencionamos anteriormente, el cual amplió su programa de reembolso de impuestos de propiedad y alquiler, ofreciendo hasta $1,000 adicionales. Luego tenemos también, por ejemplo, el crédito fiscal a la propiedad de Vermont, que es una iniciativa y ayuda a los propietarios a pagar sus impuestos a la propiedad, con un crédito sustancial disponible según varios criterios. Y también tenemos la compensación de impuestos sobre comestibles de Alabama, pues allí ciertos contribuyentes recibieron fondos adicionales para ayudar a compensar los impuestos pagados sobre comestibles durante todo el año. Estos ejemplos resaltan cómo los gobiernos estatales están interviniendo para brindar un alivio financiero donde el gobierno federal ha dado un paso atrás. Además de estos programas de ayuda específicos de cada estado, el reembolso de impuestos del IRS sigue siendo una forma muy importante de retorno financiero para los estadounidenses elegibles. El momento y el monto de estos reembolsos depende de cuándo y cómo las personas presenten sus declaraciones de impuestos. Es importante que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones para así asegurarse de recibir esta forma de estímulo sin ningún problema. Sin duda alguna, el panorama económico en este año 2024 parece estar alejándose de los pagos directos de estímulo federal y hacia otras formas de alivio financiero y estrategias de recuperación. Si bien esto podría significar que es poco probable que se realicen nuevas rondas de controles de estímulos por parte del gobierno federal, los programas estatales específicos y las devoluciones de impuestos brindan vías alternativas para estas asistencias financieras. A medida que el enfoque cambia hacia la estabilidad económica a largo plazo, es crucial que los ciudadanos se mantengan informados sobre los programas de ayuda de sus estados y comprendan sus responsabilidades tributarias para así poder maximizar estos posibles reembolsos. En conclusión, si bien la era de los controles de estímulos federales, como se vio durante el pico de la pandemia, parece haber terminado, las diversas iniciativas a nivel estatal y los reembolsos relacionados con impuestos todavía ofrecen vías de asistencia financiera a quienes más lo necesitan. Mantenerse al tanto de estas oportunidades y comprender sus criterios de elegibilidad puede ayudar a muchos a navegar el panorama económico post-pandémico de una manera más efectiva.